Buenas noches. Esto es el Faro de Alejandría, y Alejandría, la ciudad que lo albergaba y alimentaba, fue en su momento, desde que los Ptolomeos la convirtieron en capital del mundo, y sobre todo durante los primeros siglos de la era cristiana, remolino, crisol, ágora, tribuna abierta en la que se cruzaban y enfrentaban, a veces fundiéndose o confundiéndose y otras liándose a estacazos, todos los grandes métodos, criterios, estrategias, actitudes, sistemas de pensamiento que la historia universal antes y después de la fundación y destrucción de aquella ciudad que ya no existe, lo de hoy es otra cosa, ha conocido, desarrollado y con mejor o peor fortuna practicado. De eso, de las coincidencias y disidencias, de las convergencias y divergencias, de la compatibilidad o incompatibilidad entre los distintos modos y maneras de acometer el conocimiento de la realidad por la vía del pensamiento, es de lo que vamos a tratar hoy en esta nueva entrega más alejandrina que nunca del Faro de Alejandría. Tres son, diría yo, aunque caben muchos matices intermedios, las principales formas, los más transitados caminos de observación, análisis, experimentación y descripción del contenido del universo, ya sea este trascendente, ya sea inmanente. A saber, los de la ciencia, que hacen exclusivo hincapié en la lógica y se preocupan sobre todo del mundo físico; los de la religión, o mejor dicho, los de la mística, que sin desdeñar la lógica utilizan también la intuición, la iluminación, lo mistérico, lo aparentemente irracional, y que se ocupan exclusivamente del mundo espiritual; y a mitad de camino entre los unos y los otros, los de la filosofía, que generalmente se mueven, transitan por el ámbito de ese cajón desastre que es lo metafísico. Yo creo que los tres sistemas de pensamiento, no solo piensa el hombre lógico y materialista, también piensa el hombre mágico y espiritualista, son o deberían ser no solo compatibles, sino abiertamente complementarios, pero lo cierto es que existe una, para mí, absurda guerra y unas continuas y recíprocas hostilidades entre los científicos y entre quienes defienden una visión del mundo menos cerrada, más imaginativa, más salvífica, por así decir, y menos vinculada a lo tangible, ponderable y fenomenológicamente observable. Para hablar de tan difícil cuestión, en la que nos jugamos cosas tan importantes como la felicidad, la verdad y la posibilidad o imposibilidad del futuro, han acudido a este conciliábulo 5 hombres de pensamiento. Todos lo son, de otro modo no serían hombres, que sin embargo no piensan de la misma forma, ni utilizan las mismas herramientas, ni siguen el mismo camino mental, ni llegan a las mismas conclusiones. Entre los 5 invitados y amigos que me rodean hay científicos, lógicos puros, como el filósofo y catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Barcelona, Jesús Mosterín; científicos puros, como Antonio Fernández Rañada, catedrático de muchas cosas, de muchas asignaturas sucesivas: mecánica teórica, física teórica y electromagnetismo en la Facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid; y filósofos puros como Ramón Queraltó Moreno, catedrático de la Universidad de Sevilla, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, director de la revista Argumentos de Razón Técnica y autor, entre otros libros, de este titulado Razionalità Tecnica e Mondo Futuro, que se ha publicado, como ustedes ven, en lengua italiana, también por supuesto en lengua española. Y hay, entre hileras de comillas, mágicos racionales, muy racionales y nada ilógicos, como los escritores y pensadores Fernando Díez, siempre a caballo entre Oriente y Occidente, y Francisco de Oleza, periodista, teólogo y teleólogo. De Jesús Mosterín tenemos sus 3 últimos libros, me parece que son los últimos, tiene alrededor de 25 o 26 en su haber. Los lógicos y Ciencia Viva, reflexiones sobre la aventura intelectual de nuestro tiempo, publicados los 2 por Espasa, y recién aparecido este voluminoso diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia, publicado por Alianza Editorial y escrito no solo por Jesús Mosterín, sino también por Roberto Torretti. De Antonio Fernández Rañada hemos traído como botón de muestra de su bibliografía la tercera y muy reciente edición de este ensayo sobre los científicos y Dios, publicado por Nobel.
Ni Oleza ni Fernando Díez tienen libros recientes. A lo largo del programa iremos enseñando, se encargará de ello nuestro realizador Luis Mengs, algunos de los títulos que figuran en sus respectivos currícula. En fin, larga presentación para un asunto casi tan ancho, tan extenso y tan intenso como el mismísimo universo. Procuraré no abrir el pico en el resto del programa, aunque será difícil contenerme, porque este asunto me apasiona. Vamos con él. Fernando Díez, tuya fue la idea de organizar este cotarro. Abre pues el fuego, estado de la cuestión, un resumen, no nos des una conferencia. Pues sí, vaya problema que me he metido. Bueno, como tú has dicho... Tú sabrás. Vamos a ver si lo resolvemos. Bueno, desde que el ser humano aparece en el universo, prácticamente hace 3 días, ya que si lo comparamos con la duración del universo en su totalidad, siempre ha mostrado una tremenda voluntad de conocimiento, no solamente del ámbito de los objetos, sino también de su propia esencia, de la trascendencia y de su finalidad y origen. Esta búsqueda siempre se ha realizado por 3 caminos, han sido la ciencia, la religión y la filosofía. Bertrand Russell, en su historia de la filosofía occidental, hace una especie, contrapone ciencia a religión y entre medias deja la filosofía como una especie de puente o consenso. Mi opinión es que en la actualidad el tema habría que cambiar un poco los nombres de las materias, porque con el desarrollo de la ciencia de la nueva física, con la emergencia del pensamiento orientalista y un poco salir a la palestra un poco la mística y la metafísica, yo convertiría este triángulo en ciencia como opuesto a mística y entre medio la metafísica, tratando de buscar ese consenso. En estas 3 ciencias, si hay algo que coinciden curiosamente, es en su finalidad. Las 3 yo pienso que intuyen la unidad como esencia última del universo, la religión como monoteísmo clásico, la filosofía como monismo, sobre todo cubre totalmente el ámbito de la filosofía oriental y gran parte del pensamiento occidental. Y de alguna manera la ciencia es la que tiene más interés esa unidad. Hay que tener en cuenta el titánico esfuerzo de los científicos punteros hoy en día por encontrar esa forma unificada del todo, una fórmula que organice y relacione las causas de todos los movimientos y actividades de las partículas del universo. Entonces la pregunta que surge aquí es que estamos hablando de estas 3 unidades, son 3 seres diferentes, a mí personalmente me parece casi una contradicción el hecho de que pueda haber una contradicción lógica, que pueda haber 3 seres. Entonces aquí hay 2 factores. Por un lado la filosofía, en particular la oriental, en la cual los filósofos vedánticos, los primeros sabios upanisádicos, hicieron un gran descubrimiento para ellos, según dicen. Es que decir que la esencia del hombre, la consciencia del hombre y la esencia del mundo, que también es conciencia, pues son idénticos. Por el lado de la ciencia ahora parece una posibilidad de conectarlas, es decir, el principio de la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica nos dice que quizá no estuvieran tan equivocados estos sabios upanisádicos, porque ellos han visto el principio de la interpretación de Copenhague, que la materia finalmente, las partículas se deshacen y solamente nos queda, no las partículas en sí mismas, sino la consciencia que tenemos de ella. Actualmente cualquiera negar o afirmar esto, esta metafísico es una cosa como otra, pero que Heisenberg y Bohr, 2 de los científicos más importantes del siglo XX, hayan pensado que hay una posibilidad de que sea así, realmente hay que tenerlo en cuenta. Indudablemente que para un orientalista el principio de incertidumbre no cabe duda de que es una joya, es el caballo de Troya que mete la metafísica, la mística en el mundo de la ciencia. Claro, que ahora que la ciencia de alguna manera, aunque débil, venga a intuir que a lo mejor tienen razón, pues no cabe duda que venga a verificar de alguna manera su teoría de la unidad de la esencia del ser humano con la del cosmos, pues parece interesante. ¿Cierras ya? Bueno, pues, si quieres contar bueno, yo creo que tenéis pan para vuestros dientes, ¿no? Déjame que diga un poco los temas que más o menos van a poder ir saliendo. Yo pienso que los temas que pueden salir aquí pues son qué es ciencia, qué es religión, qué es filosofía, qué es metafísica, también buscar la demarcación científica, dónde establecer el límite de lo metafísico y de la ciencia, porque hay muchas opiniones sobre ello. Otra que es la consciencia, si se puede definir, si la metafísica y la experiencia mística representará un estado real de cosas o es pura patología, como opina la ciencia médica, si estamos en un universo determinista o indeterminista, si hay punto de contacto entre física y mística, si hay principios universales y si hay conocimiento. Te recuerdo que solo tenemos 1 hora y media de programa, ¿eh? Eso iba a requerir una semana entera de conversación. Bueno, yo os paso ya la pelota. ¿Tú querías decir algo? Sí, bueno, me ha parecido un planteamiento interesante. Yo quisiera aportar
que esa separación en parte viene porque distintas cuestiones que queremos entender exigen distintos métodos. O sea, no hay que razonar de la misma manera para saber cómo se mueve un planeta o para pensar cómo funciona la mente humana, por ejemplo, ¿no? De hecho, cuando Galileo produjo un enorme avance en la ciencia con su método experimental, en realidad lo que él hizo es limitar un poco el campo que quería entender. En vez de hacer como los filósofos anteriores, que querían entenderlo todo, lo cual es desorbitado, dijo, bueno, voy a hacer medidas, voy a entender esa parcela del mundo que se puede entender haciendo medidas y elaborando teorías matemáticas, lo cual es muy curioso, que se pueda, con un producto puro de la mente como es la matemática, que pueda describir las cosas que hay, ¿no? Pero fue, en cierto modo, ese cambio fue dictado por el método necesario para estudiar esas cosas. Y lo que muchas veces está separando estas distintas aproximaciones es que un problema exige una manera de tratarlo y a veces eso no se puede extender fuera de un cierto ámbito. Es un punto que me parece importante. Quizá pueda ser el mismo, el problema es que la ciencia se ha dedicado a estudiar el mundo de los objetos y la mística el mundo de los sujetos. Pero claro, como al fin y al cabo la conciencia es la que analiza la ciencia y mediante tal hemos llegado al mundo de la ciencia, realmente no puede estar demasiado disociado. Pero hay una diferencia muy grande y es el terrible papel de juez que tiene la experiencia numérica en la ciencia, ¿no? Porque en la ciencia hay una teoría que predice que algo tiene que salir 5,5 y sale 4, y si no se puede dar una explicación, eso por lo menos se queda ahí. Porque los científicos, y esto es una cosa que contribuye a la dificultad de entendernos, estamos constantemente presionados para eliminar la ambigüedad de todos nuestros textos. Pero, sin embargo, la vida humana se desarrolla constantemente dentro de la ambigüedad. No es posible que los seres humanos abandonemos completamente la ambigüedad, que no tiene aquí ningún sentido negativo, ¿no? O peyorativo. Es importante en la experiencia, que la experiencia de la ciencia tiene que ser intercomunicable, intersubjetiva. Porque también el místico tiene experiencia, sí, sin duda, pero es intercomunicable en un lenguaje que sea estándar, de manera que puedan ser entendidos por los demás. No, son experiencias inefables, la de claro, los místicos. ahí está, hay que vivirlas, no se puede. Yo creo que la gran diferencia la acaba de decir. Él haya apuntado unas diferencias de método, que habría que ver si son de método solo o de algo más. Cuando has dicho la palabra experiencia, me parece que has dicho una palabra clave, porque la ciencia experimenta, la ciencia hace experimentos para probar cosas. Es decir, la experimenta y no necesariamente tiene que tener ninguna experiencia personal sobre aquello que está investigando, ni puede atañerle personalmente lo propio que está estudiando. Puede estar al margen de lo que estudia, pero poniendo toda su intención en averiguarlo. El que experimenta es el resultado de la práctica personal que puede luego ir sacando de eso una experiencia de la cual puede comunicar o no comunicar a los demás. El científico, de su experimento, lo que da es objetivamente el resultado. Que además es el resultado que tiene que ser el resultado igual para todo el mundo, porque si no es ciencia. Empezaría ya en campos de experiencia. No, es ciencia, experimento. Y ese experimento lo comunica como experimento. Y en cambio, los otros, diríamos, los que experimentan, lo que comunican es su experiencia. Que se puede comunicar, pero no siempre se puede entender. Porque los lenguajes que utilizas son lenguajes muy personales, precisamente por la experiencia, por la biografía propia de cada individuo. Es decir, cuando hablamos de religión, hablamos de mística, hablamos de tal, estamos hablando de biografía. Si ahora pregunto a alguno de vosotros, ¿qué es Dios para cada uno de vosotros? Seguro que detrás de esa definición hay biografía. Hay biografía personal, que se puede captar con mayor o menor posibilidad de entender en un momento determinado, con mayor o menor intuición, pero es absolutamente biográfica la definición de Dios. La definición de lo que es la mecánica cuántica no es biográfica, ¿vale? No sé si por ahí vamos. Los experimentos tienen que ser reproducibles. Ser reproducibles, y cada experiencia... Pero es que la experiencia, la presencia de la mística en todas las tradiciones a lo largo de toda la historia de la humanidad no puede ser, sobre todo sobre un paradigma bastante parecido, no puede eso fundamentar un principio de inducción que nos haga pensar que plantear el tema igual que un proyecto. Al fin y al cabo, el proyecto científico son proyectos metafísicos en un principio, luego el místico puede plantearse un proyecto metafísico en el cual tiene unas hipótesis de partida, incluso tiene un sistema de verificación, incluso tiene un sistema de refutación para que pueda tener sentido. Es decir, que depende de la seriedad en qué condiciones se puede plantear un proyecto místico. Yo pienso que se podía plantear igual que un proyecto científico, que en principio todo proyecto científico es un proyecto metafísico, porque estamos hablando de momentos, son hipótesis que no están verificadas de momento. Entonces yo pienso que se podía montar rigurosamente un proyecto místico. Don Jesús Mosterín, está usted muy callado. Yo que en este reparto de papeles te había asignado un poco el del integrista, entre comillas de la ciencia, no dices nada. Bueno, vamos a ver, me parece que nosotros, los seres humanos, somos los que hacemos todas estas cosas de las que se está hablando aquí.
A mí me da un poco de grima oírle a Fernando estas cosas de que si el principio de incertidumbre y la mística y las Upanishads y en fin, y Heisenberg. Bueno, ¿pero por qué te da grima? Bueno, me da grima en el sentido de que hay dos tipos de pensamiento. Un tipo que yo, en fin, con perdón, ¿no? Yo diría un poco como jabonoso y casi como baboso, ¿no? Que tiende a que todo sea resbaladizo, a meterlo todo en el mismo puchero, a hacer una Eintopf de estos, una especie de... Y hay otro tipo de pensamiento que es como un cuchillo, que tiende a cortar, a separar, a distinguir. Entonces, a mí me parece que los dos, que hagamos lo que hagamos mística o hagamos ciencia o hagamos charla o periodismo, que hay dos valores intelectuales que nunca deberíamos perder de vista. Uno es el valor de la claridad y otro es la búsqueda de la verdad. Mientras aspiremos a la claridad, Ortega cita a Goethe diciendo: yo me declaro del linaje de esos que de lo oscuro hacia lo claro aspiran. Es decir, mientras aspiremos a la claridad, mientras pensemos, como decía Antonio hace un momento, que es bueno eliminar la ambigüedad, que es bueno saber exactamente qué es lo que estamos diciendo. Desde que no nos conformemos con lo que según Wittgenstein es imposible, que es el lenguaje privado en el cual uno solo puede hablar consigo mismo. Según Wittgenstein eso es imposible. El único lenguaje posible, incluso para uno mismo, es aquel en el que uno puede hablar con los demás y consigo mismo. Bueno, este sería un tema complicado para meternos aquí, pero pienso que si aspiramos a pensar con claridad y a entendernos los unos con los otros, que es lo mismo que entendernos con nosotros mismos, porque claro, si nosotros nos hundimos en una especie de bruma subjetivista en la cual pues uno se puede sentir muy bien, pues bueno, entonces no lo podremos comunicar a los demás, pero es que tampoco lo podremos comunicarnos a nosotros mismos, no sabremos exactamente qué es lo que estamos sintiendo. Y entonces me parece que si buscamos la claridad y si buscamos la verdad, entonces fácilmente podemos, digamos, aclararnos en todos los campos. Lo que no es una excusa, es decirlo, yo lo que, en último término aquí, de entrada lo que quería decir es que lo que no es una excusa para renunciar ni a la claridad ni a la verdad, decir es que esto que yo digo no es ciencia, sino esto es no sé qué otra cosa. Es decir, que si alguien dice... No, pero un momento, ¿ahora qué quieres decir con esta frase? No, con esta frase... No todo conversación es ciencia. No, yo no digo que todo sea, digo que la claridad y la verdad hay que buscarlas en todo tipo de pensamiento, científico o no científico. Bueno, pero ¿y si la realidad, que es lo que a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de la mística se está estudiando, fuese en sí ambigua, fuese en sí jabonosa y babosa, entonces la explicación tendría que ser también ambigua? Yo tengo aquí una entrevista de la última página del Cultural del Mundo con Antonio Fernández Rañada. El titular de esta entrevista, que por supuesto no lo ha puesto Antonio, lo puso el periodista, es: dicen que Dios ha escrito una novela entre ambigua y objetiva. Nos vamos ya una vez más al principio de incertidumbre. Y luego hay algunas respuestas tuyas, Antonio. Por ejemplo, Einstein decía: la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. Y más adelante: tras los quarks y el Big Bang vislumbramos un ámbito sutil e inexplicable. Para algunos está vacío, según otros Dios está allí, pero eso tiene siempre consecuencias éticas. Sentirnos parte de un todo con los demás seres humanos y referirnos a algo exterior a nosotros aminora el egoísmo. Las religiones son maneras de ligarse a ese ámbito, ambiguo por definición, desde lo cotidiano. Sí, pero claro, bueno, por supuesto estoy de acuerdo. No, primero Antonio, luego yo creo Ramón. Esta es una discusión que se plantea muy frecuentemente y yo creo que, como dice Jesús Mosterín, es necesario siempre aspirar a la claridad y tener siempre una enorme autocrítica. Por ejemplo, lo del principio de incertidumbre, que es una de las ideas más importantes que ha aportado la ciencia, es una idea importantísima. Pero le ha pasado un poco como a la teoría de la relatividad, que tiene un nombre malo. La teoría de la relatividad es un nombre malo porque lo que afirma fundamentalmente es que sí existen cosas absolutas y sin embargo se ha usado para decir no, todo es relativo. Con la teoría, con el principio de incertidumbre ha pasado algo parecido. Hay que saber exactamente qué es lo que dice. Lo que dice es muy importante porque se carga de raíz la posibilidad de una visión radicalmente determinista del mundo. Y eso sí que lo dice. Pero muchas veces estamos oyendo interpretaciones que son ya elaboraciones
no demasiado base de ese principio. La interpretación de Copenhague más que el principio. Sí, pero esa interpretación de Copenhague, aparte de que está en discusión, claro. La idea central de Heisenberg es formidable y es una de las más importantes, lo repito, pero hay que tener mucho cuidado en extrapolar eso hacia situaciones macroscópicas. Yo creo que sienta un principio, no es posible un determinismo radical a ultranza como se daba en el siglo XIX, eso sí, y eso es un elemento básico del panorama intelectual, si queremos ser ambiciosos, en estos momentos. Pero hay que andar un poco de pies de plomo cuando se sale del terreno en el que fue propuesto. Ya, pero yo creo, Jesús, que me dices que te resulta grima y que sabes, pero me gustaría que lo que yo he dicho no es una interpretación de Copenhague que dice que el mundo objetivo se deshace en matemáticas y posteriormente conciencia. Estoy hablando de algo que no es verdad, no hay una relación con la conciencia. El principio de incertidumbre lo que dice es que hay ciertos pares de magnitudes que no se pueden medir con precisión a la vez. Es decir, o bien mides cuanto más claridad arrojas sobre una magnitud, más emborronas la otra y por lo tanto eliges una o eliges otra. Bueno, digamos, simplificando mucho. Entonces, esto yo no veo que tenga nada que ver con la interpretación de Copenhague, de Heisenberg y Bohr. Sí, la complementariedad. La interpretación de Copenhague, de Heisenberg y Bohr es clásica, está en todos los libros de divulgación de la ciencia. Sí, la conciencia... Bien que consiste para que los espectadores se enteren. Nadie el físico. Pues que lo explique el físico. No, bueno, lo que yo iba a decir es que ese principio de incertidumbre realmente afecta a las visiones radicalmente reduccionistas que pretenden que a partir de las leyes de las partículas elementales, los átomos y los núcleos, los quarks y todo eso, que podemos deducirlo de arriba. Y una cosa es que la materia esté hecha de esas partículas elementales y otra cosa, que es un problema epistemológico, que desde abajo podamos deducir el comportamiento de arriba. Pero lo que yo quería decir es que lo que afecta más a lo que vosotros queréis decir, yo creo que es la complejidad, más que ese principio de incertidumbre. Porque si es la interpretación de Copenhague. ¿Y cuál es de una vez? Por todas. ¿Qué quiero decir? Pues que resulta que la ciencia es investigación progresiva sobre la materia, pasa de átomos a partículas, a campos dinámicos y al final fluctuaciones, y finalmente se encuentra que lo que está viendo las partículas no son las partículas en sí mismas, sino la conciencia no está interpretando algo que hay ahí, con lo cual para mí, claro, es una interpretación débil, pero te está conectando la mística con la bueno, física. Eso tampoco es, pero... Tampoco es. Tampoco es exactamente, eso es combinado con la idea de que finalmente, puesto que las variables que tienen las partículas elementales se fijan al hacer un experimento y en última instancia es una persona que lee los resultados que da una máquina del experimento, se fijan cuando lo lee. Eso es una visión que ha sido defendida por gente importante, por ejemplo Wigner, que es un premio Nobel de Física y muy científico muy notable, pero que yo creo que ahora dentro del mundo de la física no lo aceptaría mucha gente. La metafísica es negarlo como afirmarlo, es decir, que es un problema que realmente, pero que alguien lo diga ya, que te dé ese pie. Yo creo que vamos a pasar a palabra a Ramón, que era el top. Hay como tres cosas. Una cosa es que no podamos conocer con precisión y eso, y es que al final, en el último estrato, pues parece que son las relaciones de nosotros con la realidad, lo que conocemos, y otra cosa es que a partir de ahí no podamos hacer una deducción lógica, aun suponiendo ese problema, aun suponiéndolo así, no podamos hacer una deducción lógica de cómo era el estado natural inicial. Se podría hacer eso. Se podría hacer eso y se podría hacer esa extrapolación. Luego, por tanto, hay que relativizar esa tendencia a querer introducir la conciencia como un factor o un instrumento fundamental dentro del conocimiento. Yo no digo que no haya una influencia, claro, desde Kant, lo sabemos, ¿no? La aportación que hace el sujeto, ¿no? Los canales por donde llega la información están puestos por el sujeto, ¿no? Entonces, por eso digo que habría que relativizar un poco, reducir un poco esa tendencia a introducir la conciencia como tal dentro de ese problema. Y segundo, bueno, vale, o sea, pero no podemos saber lo que nos puede poner la historia. Y después quería decir quería decir nada más que, claro, Jesús ha dicho que el conocimiento, bueno, pues claridad y búsqueda de la verdad. Completamente de acuerdo. Lo que pasa es que el místico podía decir, yo lo mismo, claridad y búsqueda de la verdad. Entonces, sí, lo que ocurre es que se pasa después inmediatamente a la dimensión de la comunicación de eso. Y entonces, esa claridad y búsqueda de la verdad para el místico es tan clara como para el científico que ha descubierto tal cosa, etcétera, etcétera. El problema es que
entra después la dimensión de la comunicación. Y entonces, esa claridad y esa búsqueda de la verdad, en el caso de la ciencia, también de la filosofía, puede ser comunicable colectivamente. Mientras que en el caso del místico está muy reducida la dimensión comunicacional colectiva, entonces se queda en una dimensión más bien individual o por simpatía con otro místico que cual. Hay un paradigma universal, digamos. Y eso que se llama la Sophia Perennis, ¿no? Bueno, sí, pero... Que es el resultado en definitiva de la suma de muchas experiencias individuales y subjetivas. Claro. Y sin embargo se llega a un paradigma que además es homogéneo y que además no está sujeto, como lo está el científico, a cambios a lo largo del tiempo. De acuerdo. Y entonces, bueno, en todo ese campo jabonoso nos estamos moviendo. Pero yo, y ya con esto acabo, quería decir que aunque la realidad fuese jabonosa y fuese escurridiza, puede haber una descripción clara de esa jabonosidad y de ese escurrirse. Claro, puedo describir claramente la ambigüedad. Entonces, el hecho de que la realidad sea ambigua, y si está cambiando constantemente, bueno, la danza de las partículas, ¿no? ¿Cómo describes una realidad continuamente cambiante? Entre paréntesis, porque a mí sí que estas discusiones no son muy buenas para la ambigüedad, por definición, es algo que se aplica al discurso. O sea, no podemos decir, hablando de la realidad, que la realidad es ambigua. Lo que yo diga acerca de este vaso puede ser ambiguo, pero el vaso mismo no tiene ningún sentido decir que el vaso es ambiguo. Perdona, y las partículas no son ambiguas y los bolígrafos no son ambiguos. Perdona, Jesús, pero eso es precisamente el punto de ruptura entre la filosofía oriental y la filosofía occidental. La filosofía occidental cree que aquí hay un vaso fuera de ti y la filosofía oriental cree que lo único que hay es una descripción que tú haces de esa danza de las partículas y tú la conviertes en... Pero no existe el vaso, existe Maya, es todo ilusión. Eso es súper Kant. Sí, eso es efectivamente súper Kant. Me parece de una ingenua arrogancia el proyectar sobre la realidad por ejemplo, nuestra propia ambigüedad y la ambigüedad de nuestro discurso. Es decir, es nuestro discurso el que es ambiguo, no la realidad. Porque a lo mejor voy a otro lenguaje. A lo mejor voy a utilizar otro lenguaje, porque es que me hace muy interesante lo que tú has dicho hace un momento y lo ha cogido hablando de la comunicación y que creo que es verdad porque, y ahora voy a usar la palabra entre comillas porque claro, la materia, pero, es decir, es que la materia del pensamiento es la palabra, es decir, pensamos con palabras, de alguna manera, de alguna manera, he dicho que entre comillas la materia pues no la entiendo como materia física, sino jugamos con palabras, por dentro y por fuera, comunicamos hacia afuera o pensamos por dentro y damos vueltas, luego se puede llegar al silencio místico, que a lo mejor ya es la anulación del discurso, pero bueno, no entro en eso todavía. Lo que yo sí creo, que hay un punto que me parece interesante desde el punto de vista como teólogo y como teólogo con toda humildad, porque yo creo que el teólogo es un señor que lo que intenta es hacer lo más razonable posible lo que se entiende por palabra de Dios, o sea, porque una revelación lo más razonable posible. Esto es el teólogo. O sea, no es un señor que se inventa cosas. Intenta con un sistema un método, intenta hacer eso. Bueno, pero y termino porque aunque parezca que es un discurso bastante largo, es muy breve. El hablar con los demás, comunicar a los demás, en el sentido que tú has dicho, con o sin ambigüedad, siempre que se habla con los demás, supongo que hay algo de ambigüedad, el vaso no lo será, pero la palabra siempre lo es, por aquello de la biografía, de la educación y del sistema de pensamiento, etcétera. Y el hablar consigo mismo. Bueno, ¿en qué momento el hablar consigo mismo se convierte en algo que se escapa a la ciencia, por supuesto, pero yo te iba a decir que casi se escapa a la teología, es decir, se escapa, y por ahí entraríamos en la mística? Claro. Cuando esa palabra interior no es una palabra egoizante, es decir, no se centra en ti mismo, no es yo pienso, yo digo, yo soy claro, los demás no lo son, no, cuando esa palabra interior, de alguna manera, casi como ajena a ti, te interpela, es decir, no es claro lo que tú piensas que es claro. Hay algo que te está diciendo que la bondad no es esto, que la verdad no es esto, no es esto. Y eso es un diálogo que tengo yo conmigo mismo. Pero cuidado, no conmigo mismo que me hago mi propia vida y por tanto interpreto las cosas como me da la gana. No, el místico es uno de los personajes que menos puede interpretarse a sí mismo. Quiero decirte, porque hay una interpelación que él, de forma, según las tradiciones o según las idiosincrasias, pues puede personalizar esa interpelación en alguien, o abstracta pura, que no se puede determinar en una persona. Esa interpelación para mí es fundamental en el místico, es decir, no es un señor que está congratulándose en su silencio, y en su serenidad, en su tranquilidad, luego será comunicado. Esa interpelación, y esa interpelación le conduce, y una cosa que no hace la ciencia, es decir, le conduce
algo que luego explosiona. Cuidado, no, ahora voy a decir que todo el mundo es místico. Pero mira, ha habido un acontecimiento hace poco que es muy sencillo. Gracias a la ciencia que ha dado la posibilidad al hombre de comunicarse por Internet, otra vez comunicación Internet, que es el resultado, la gente se ha levantado y mundialmente una globalización extraordinaria ha puesto unas maderas en las ruedas del carro de la guerra. Bueno, aquí que han habido dos cosas, justamente esto. Algo que sale dentro de uno, de la gente, de la muchedumbre, que dice eso no puede ser, pero ha utilizado la ciencia para comunicarse, para ponerse de acuerdo y tal. Son dos cosas distintas. Ahora, poner, diríamos, al que ha inventado Internet, ponerle a hablar de eso que ha pasado esos días masivamente, dirá yo, mire, ¿qué le diga? Yo ahora estoy inventándome una olla especial de no sé qué, o estoy averiguando no sé qué ¿no? Y otro vamos a ver. Bueno, te paso la palabra después de los anuncios, tengo que interrumpiros, podéis pasar por el ambigú para tomaros algo que no resulte excesivamente estimulante mientras llega y pasa la publicidad que ya está asomando la nariz. ¿Qué es el ambigú? Ciencia, filosofía, historia, física, metafísica, racionalidad, irracionalidad, lógica, magia, materia, espíritu, Dios, anima mundi, azar, necesidad, orden, caos. De todo eso, de cómo se piensa y cómo se debería pensar, estamos hablando en el Faro de Alejandría, acompañados por 5 pensadores, cuyos nombres no es necesario repetir, son muchos, se nos iría demasiado tiempo. Jesús Mosterín quiere añadir algo a lo que ha dicho Francisco de Oleza. Jesús. Sí, muy bien. Bueno, afortunadamente vivimos en una sociedad libre, en donde hay libertad de expresión y donde cada uno puede decir lo que quiera. Esto, pues a mí me parece algo muy bueno, de lo que me congratulo absolutamente. De todos modos, esto tiene también, como todas cosas en la vida, algún peligro, algún riesgo, y el riesgo es de caer en lo que Hegel llamaba la noche oscura donde todas las vacas son negras. Y entonces esto provoca todo tipo de, al lado de cosas buenas como la tolerancia, que es una gran virtud, cosas quizás más dudosas como diversos tipos de relativismos, posmodernismos y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué significa, de dónde procede la palabra ciencia? La palabra ciencia procede de la palabra latina scientia, y la palabra latina scientia es el sustantivo del verbo scire, que significa saber. Es decir, la ciencia es lo que sabemos. Y lo que sabemos no se identifica, por mal que les pese a cierto tipo de relativistas, lo que sabemos no se identifica en la tradición intelectual seria con lo que decimos. Decimos muchas cosas y solo algunas de las que decimos las sabemos. Es decir, los griegos establecieron una diferencia. Los griegos científicos que dicen muchas cosas y mañana dicen otras. Claro, los griegos establecieron la diferencia entre doxa y episteme. Doxa se suele traducir por opinión. Es, uno dice pues lo que le parece bien, o uno dice que yo digo, por ejemplo, pues lo que me da la gana. Por ejemplo, a lo mejor yo esta noche he tenido un sueño y he soñado que me voy a morir tal día como hoy, el 20 de febrero del año 2004, el año que viene. Bueno, entonces, yo lo digo, me voy a morir el 1 de febrero del año 2004. Esto puede ser una corazonada, esto puede ser una experiencia mía, y esto incluso no tiene mucho problema, lo puedo comunicar a los demás. Sin embargo, ¿esto es algo que se sabe? ¿Es algo siquiera que yo sé? Pues no. Porque el saber exige más que el experimentar o el decir. El saber exige cierto tipo de comprobación. Por lo tanto, se dicen muchas cosas que responden a muchos tipos de experiencias, pero no todas se pueden comprobar. Y ojo, eso ocurre, desde luego, naturalmente, alguien puede decir que ha visto, no sé, un demonio y eso no se vale puede también para los científicos. Vale para los científicos. Porque si la ciencia solo es aquello que se sabe, ¿por qué cambian de doxa? ¿Por qué cambian de opinión los científicos? Espera. Los efectos son comprobables. No, espera. Los científicos... experiencia. Bueno, no entiendo lo que significa. La pregunta, los efectos son comprobables, no entiendo lo que significa, pero pues que existe el arte, la música, las catedrales, etcétera. Estos son efectos. Y existe Singapur y existe el número pi. ¿Pero dónde vamos por ahí? No veo que vamos que si negamos los sueños, negamos los efectos de los sueños, que son visibles. Pero vamos a ver. Nosotros no podemos identificar, es que hace falta buscar la claridad, la ciencia con lo que dicen los científicos. Los científicos dicen muchas cosas. Por ejemplo, Newton
escribió muchísimo, tanto como sobre física, sobre alquimia, y escribió sobre teología. O sea, yo no sé cuánto ha escrito sobre teología Francisco de Oleza, pero seguramente Newton ha escrito más, porque Newton escribió volúmenes enteros de le daba más importancia a los estudios de alquimia que a los científicos. Bueno, y entonces, pero esto no se considera que era ciencia de Newton. Chomsky tiene una serie de opiniones políticas muy marcadas. Todos los científicos dicen una serie de cosas. Entonces, pero incluso en la ciencia más seria, si uno mira los physical reviews o uno mira las revistas, por ejemplo, de investigación física actualmente, una gran parte de los mejores físicos teóricos del mundo, desde hace mucho tiempo, están trabajando en teorías que son matemáticamente muy sofisticadas, pero que están, por así decir, en aquellas cosas en que discrepan del modelo estándar, por ejemplo, de partículas o del modelo cosmológico del Big Bang y tal, están diciendo unas cosas que coinciden completamente con estos modelos, digamos, estándares, y discrepan de ellos en cosas que no se pueden, digamos, comprobar o verificar o contrastar experimentalmente. Por lo tanto, es decir, que los científicos... Todo eso que tú estás diciendo, Jesús, convierte la ciencia en religión. Los científicos se equivocan, igual que los sacerdotes, pero la ciencia no. La ciencia es lo que se sabe. Fundamentalismo, no religión, es fundamentalismo. Oye, pero vamos a ver, si uno busca la oscuridad y lo que busca es meterse en el barro y cegarse y no ver nada, entonces está muy bien. Todo es lo mismo es la ciencia que la mística, que no sé. Pero de lo que se trata es de lavarse. Lo que se trata es de lavarse. La discusión aquí es cuál es el método más adecuado para conocer la realidad. Si el método es el científico, ¿por qué los científicos se equivocan? Cambian de opinión. Viven también en el mundo de la doxa, no del episteme. Pero querido Fernando, la ciencia es una parte de aquello que hacen o dicen los científicos. Es que... ¿Quién ha dicho? No sé, él ha dicho algunas cosas, pero yo digo, es que en algún momento hemos dicho que la mística, por ejemplo, o la experiencia es ciencia. Si estamos de acuerdo contigo. Pero es que estamos hablando de otra cosa. Es decir, yo creo, ¿no? Es cierto. No lo hemos dicho. Pero yo quería dejarle... Es que no lo hemos dicho. Cuando terminen, introduces. No es mística. Lo que me estás diciendo no es mística. Tú digas, es que yo no he dicho que sea mística. A los defensores de la mística, yo quería dejarle una pregunta que creo que es la pregunta puente. ¿Por qué hay un intento, algunas veces subrepticio, de querer igualarse a la ciencia, si es que no puede ser, porque es que no tiene sentido esa igualación. El método científico. ¿Y para qué? ¿Y para qué? O sea, la mística para no transmisión intersubjetiva. La mística es conocimiento, la filosofía es conocimiento, la ciencia es conocimiento. Lo que pasa que se hace de muy distintas maneras y construyendo una serie de objetos para investigar sobre ese conocimiento específico de alguna de ellas, con una serie de reglas que son completamente distintas. ¿Todo eso es realidad? Claro que sí, claro que sí. Y entonces no hay por qué entrar en una discusión de qué es lo mejor o lo peor. Dependerá de las circunstancias muchas veces. Aunque, si bien es cierto, la ciencia durante muchos siglos ha incidido de tal manera en la vida humana que estamos mucho mejor ahora que hace 300 años gracias a la ciencia y a la tecnología. Bien, pero que yo creo que no hay que tratar de según, porque la contaminación ambiental se debe también al exceso de la actividad tecnológica y científica. Yo siempre hago la siguiente pregunta cuando me hacen esa objeción. ¿Se renunciaría a lo que tenemos? ¿Quién renunciaría? Bueno, ese es otro programa. A ver, Fernández Rañada, que quería introducir algo. Yo voy a introducir un nuevo elemento para analizar lo que nos está preocupando. Y voy a partir de una frase que me parece que es de Paul Valéry, aunque no estoy en este momento seguro, que dice que hay una ciencia de las situaciones simples y un arte de las situaciones complejas. Esto no se puede tomar demasiado al pie de la letra, pero nos indica algo que me parece interesante. Vamos a poner un momento las actividades humanas de conocimiento desde la matemática en un extremo y en el otro podemos poner el arte, por ejemplo, ¿no? Las afirmaciones de la matemática son absolutamente universales, supraculturales. El teorema de Pitágoras nadie lo va a negar porque en su cultura sean de tal manera o de tal otra. Las de la física son algo menos porque interviene el experimento, pero también son supraculturales. Un planeta se mueve de una manera y se comprueba y aquello es así, ¿no? Y según nos vamos moviendo, vamos yendo a situaciones más complejas. La biología, por ejemplo, estudia situaciones más complejas y el conocimiento que tenemos ya no es tan detallado. Entonces pasamos a las ciencias sociales y en las ciencias sociales empieza a aparecer la subjetividad. Luego seguimos adelante, tenemos la literatura, tenemos el arte. Una novela sin duda encierra conocimiento, una buena novela encierra conocimiento para entender, yo qué sé, la pasión humana, pues tenemos que, o por lo menos algunas grandes novelas han contribuido enormemente a plantear adecuadamente el problema, ¿no? Pero
Lo que pasa es que ahí son conocimientos no reproducibles en los detalles. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos toda esa banda de conocimientos y hay ataques por reducirlos desde los dos extremos. Por un lado, hay científicos radicales que dicen, todo eso de las experiencias humanas que no se comunican, no, es todo una situación muy compleja y llegaremos a conocerlo todo y a explicarlo de una forma perfectamente detallada y no hay subjetividad. Y otros dicen, no hay objetividad, todos los ataques posmodernos a la ciencia, que dicen, no, la ciencia eso depende de la cultura, es que los científicos están engañados y tal. Y esa es la situación. ¿Y cuál es el problema? Y es que en situaciones muy complejas interviene un problema matemático que es el de la computabilidad. Situaciones muy complicadas, llega un momento que te podemos tener la teoría y las ecuaciones, pero es imposible sacar las soluciones para todo tiempo. El problema del caos es uno de ellos. Entonces, yo creo que en este momento lo que vemos es que es necesario admitir la objetividad de una parte de nuestro conocimiento y una cierta subjetividad en la otra parte. ¿Qué va a pasar en el futuro? Mi apuesta es que habrá que mantenerlo siempre. Ahora, eso no quita para que en la zona de la subjetividad haya que tener un rigor muy serio, como decía antes Jesús Mosterín, y que ahí es muy fácil el resbalar a afirmaciones con poco... Porque en el otro sitio tenemos el experimento que te lo tiro. A mí me gustaría, enseguida os paso la palabra, pero me gustaría decir algo, y se lo digo mirando sobre todo a Jesús Mosterín, y es que la experiencia mística, que parece una experiencia intensamente subjetiva, sin embargo, la mística, las conclusiones a las que llega el místico tienen validez universal. Es decir, que no hay una mística china, no hay una mística cristiana, no hay una mística musulmana, esos son entrecomillados. Es decir, el místico musulmán, el místico cristiano, el místico budista, el místico taoísta, llega a conclusiones idénticas y utiliza, con un lenguaje gramatical diferente, utiliza un mismo lenguaje. Entonces, si los resultados, Jesús, a los que conduce esa experiencia en teoría abiertamente subjetiva, que es la mística, son globales para todos, pues se llega a una especie de conocimiento científico, que es lo que pretende la ciencia, verdades universales aplicables en todo momento y lugar. ¿O no? Fernando, o sea, yo quisiera hacer una muy suave protesta, digamos, contra el excesivo culto que se está rindiendo aquí al conocimiento en el extremo, digamos, blando del espectro del que hablaba Antonio hace un momento. Es decir, a mí me parece que nosotros no somos en absoluto, como pensaba Descartes, una especie de mera maquinaria pensante. Nosotros somos también seres emocionales, nosotros tenemos también una afectividad muy importante, y entonces para mí el interés que tiene la mística, que es grande, es porque, bueno, cada uno la mística, a pesar de lo que de la universidad a la que tú hablas, yo creo que la entendemos a nuestra manera, pero a mí me parece que la ciencia nos da una visión fría, digamos, ¿no? Y que esto hay que completarlo con una actitud emocional ante la realidad, ante el todo, ante, en fin. Y al mismo tiempo, pero yo diría que el arte, fundamentalmente, para mí, puede tener, y tienen algunas novelas, etcétera, como decía Antonio, elementos de conocimiento, pero me parecería una visión extraña del arte pensar que el arte básicamente es una empresa cognitiva. Yo creo que el arte básicamente lo que nos hace es felices, en definitiva. El arte nos da placer, despierta nuestras emociones, y entonces yo cuando oigo, por ejemplo, una pequeña música nocturna de Mozart, pues a mí me produce mucho placer y me produce una especie de tono emocional, con independencia de que eso pueda tener algún conocimiento, no. O sea, sin negar que ciertas partes de la literatura y tal puedan tener conocimiento, yo pienso que tampoco tenemos que liarnos aquí, precisamente. Pero ¿qué nos puede decir, por ejemplo, la ciencia sobre el adulterio? ¿Y qué nos dice, como ha sugerido Fernández Rañada, Ana Karenina o Madame Bovary? Nos dice muchísimo más, en este caso, una novela que lo que puede decir la ciencia sobre el adulterio y sobre los sentimientos y sobre lo que se desencadena alrededor de un adulterio. Es un conocimiento sobre uno mismo que no está codificado. Existe, forma parte de la realidad. Entonces, la duda es si eso se puede llamar o no conocimiento. La impresión que yo tengo como científico al oír muchas veces hablar desde esa orilla, utilizando un poco un lenguaje que parece tener el rigor de la ciencia, es que es muy fácil perder la autocrítica en esos terrenos. Pero nosotros, yo por lo menos no intento, o no he intentado, a pesar de la forma de expresar, querer tener en el lenguaje el rigor de la ciencia. Incluso he matizado cuando digo que la palabra es la materia del pensamiento, he dicho que cuidado, que los quiero decir como expresión, no de ningún rigor científico. Lo que único que quiero decir, y cogiendo tú, porque todo lo que has dicho tú antes, que me ha parecido espléndido y excelente, y lo mismo que acabas de decir tú, es que estoy completamente de acuerdo, no tengo nada que decir en contra. Lo que quiero decir es que yo entiendo que la máxima libertad de la ciencia consiste justamente en su autolimitación en el experimento. Esa máxima libertad que tiene para estar segura es
justamente su autolimitación. Ahora, lo que yo rogaría, pero lo rogaría en plan humano, decir, oye, pero no impongamos a todo conocimiento humano esa limitación. Es decir, aceptemos que es esa limitación que la ciencia hace y que le agradecemos y que hay un progreso justamente porque el día que se dejase de autolimitar se habría acabado la propia ciencia, pero no pongáis el corsé. Creo que se podría decir desde otro punto de vista que no impongamos el corsé de la autolimitación a la imaginación humana, al sentimiento humano, a la expresión humana. Todos los años se conceden premios Nobel. Oye, pues científicos, físicos, químicos, biólogos y tal. Y de literatura. Es lo que voy a decir. Pero también a Juan Ramón Jiménez en su época. Vamos a ver, ¿cómo no es conocimiento el distinguir entre una prosa poética o un poema? Es que no es conocimiento el poderlo distinguir. ¿A dónde me llega y con qué método yo dilucido que esto es prosa poética, fíjate bien, y esto es poesía? ¿Por qué una poesía que no tiene a veces ninguna... Las palabras están unidas de una forma completamente heterogénea, no se entiende bien por qué las han unido y tal, a uno le deja contemplándose como esa música que tú escuchas por la noche? Dices, es que no es conocimiento. Pues yo te diría que es autoconocimiento. Yo digo que lo que Oleza está planteando es la cuestión de los límites. Es decir, la ciencia tiene un límite y es que solo admite como contenido de la realidad aquello que científicamente se puede describir. Claro, pero él tiene ¿Tú crees que todo lo que hay en el universo se puede describir científicamente? Se autoconoce escuchando música. Pero vamos a ver, Antonio hace un momento, dirigiéndose no sé quién, hablaba de la actitud autocrítica. Los científicos especulan tanto o más, yo creo que más que los filósofos y los místicos. Lo que pasa es que al mismo tiempo hay frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente hay una fuerte actitud autocrítica. Y entonces, ¿esto a dónde lleva? Esto llega a conocer los límites de lo que sabes en un momento dado, pero esos límites no son definitivos, no son límites dados de una vez por todas, son los límites ahora, en nuestra situación actual. Pero al mismo tiempo que reconoces cuáles son los límites ahora, luchas y digamos con brazos y piernas y con todas tus energías para tratar de estos límites agrandarlos. Entonces la ciencia quiere conocer, en fin, busca, qué sé yo, la ecuación de onda del universo entero, busca modelos que lo abarquen todo, busca todo el tipo de cosas más grandiosas. Bueno, al mismo tiempo necesita una cierta actitud crítica para darse cuenta de que algunas de las cosas que dice pues son, digamos, especulaciones. Pero naturalmente, a mí me parece que, volviendo a lo que decíamos de la libertad de expresión, que aunque es perfectamente razonable que alguien diga, yo tengo esta visión de las cosas, y esta visión incluso no la puedo comunicar, o sí la puedo comunicar y es así, mientras no pretende que lo sabe, mientras que lo presente como una imaginación, como una creación, como una propuesta, pues eso está muy bien. Cuando puede haber discusiones es cuando alguien dice, no, pero es que esto yo sé que es así. Porque en el momento que utilizamos el verbo saber, nos metemos, acudimos a una instancia judicial e intelectual distinta. Tenemos que entonces ser capaces de convencer a los demás, es decir, los demás son como los jueces que van a juzgar lo que nosotros pretendemos saber. Entonces, si yo digo, no, yo creo, la madre, por ejemplo, puede estar completamente convencida de que su hijo pues es el niño más listo y más guapo del mundo. ¿Y cómo uno va a respetar este sentimiento de la madre? Lo que pasa es que mientras es una madre que utiliza el lenguaje de una forma expresiva para expresar su afecto a su hijo, diciendo que es el más listo del mundo y qué sé yo qué, eso está muy bien. Pero si pretende que los demás adoptemos su opinión como conocimiento, como ciencia, entonces tendrá que ofrecernos algún tipo de procedimientos, de test o algún tipo de cosa. Es lo que te decimos, es que nadie lo pretende. Nadie bueno, si no lo pretenden, pues muy bien, entonces estamos de acuerdo. Fernando Díez lo pretende. ¿Tú cómo conoces a tus hijos? ¿Científicamente o con otros conocimientos humanos? Aunque a veces creas que son los más mejores del mundo y habría que demostrarlo. Pero como acabas de decir, pero los conoces científicamente. Tú por la mañana le dices a tu mujer, oye, buenos días, pero vamos a mirar científicamente si es buen día. No, pero es que nadie pretende que la ciencia lo sea todo, ni siquiera que sea lo más importante. A mí me parece, por ejemplo, que la salud es mucho más importante que la ciencia, y el amor es más importante que la... Hay cosas que son más importantes que la ciencia. Entonces, bueno, lo que pasa que lo que la ciencia sí es
y no sé qué importancia Bueno, tiene. pero entonces alguna. estás admitiendo que el método científico no es el único método de aproximación a la realidad. No, Lo estás admitiendo. Pero es el único método de conocimiento fiable y transmisible. Voy a poner un ejemplo. Momentáneamente fiable. Momentáneamente. En tanto la ciencia no extienda sus límites y sus círculos y tenga acceso a realidades que todavía no ha observado, como podría ser inclusive el mismísimo Dios. La ciencia lo que la ha reconocido y la cultura. Voy a poner un ejemplo que quizá vaya en este sentido, que es el de Kepler. Kepler, yo es una de las personas que más admiro de la historia de la ciencia, porque obtener las leyes del movimiento planetario fue una hazaña increíble, hay que estudiarlo despacio para darse cuenta. Kepler era un místico, pero un místico absoluto. Y entonces él empezó, en su emoción, él decía que al estudiar el universo yo lo que hago es pensar los pensamientos de Dios. Y decía cosas como: he robado un vaso sagrado para hacer un tabernáculo a mi Dios y tal, ¿no? Y él empezó con un primer libro en el que hizo su modelo basado en la idea de una idea platónica de que hay que usar solo cuerpos perfectos para construir un modelo de universo, y lo que le salió es una cosa absolutamente absurda, pero él estaba muy emocionado con aquello. Pero era al mismo tiempo muy autocrítico y muy respetuoso de los datos experimentales. Y entonces él se puso a medir y vio que aquello no iba bien. Entonces escribió otro libro cambiando completamente. Y sacó las 3 leyes en otros 2 libros posteriores. Siguió teniendo la misma mentalidad mística y la misma emoción profunda al ver el universo y a sentir que estaba entendiendo el movimiento de los planetas, pero introdujo un elemento de autocrítica durísimo que le hizo cambiar completamente su primera visión y seguir adelante. Bueno, esto es un caso realmente excepcional, único probablemente en la historia, pero yo creo que quizá lo que estaba diciendo Jesús Mosterín hace un momento es que esa visión en todo caso necesita estar constantemente con esa autocrítica. Y para los científicos es más fácil no olvidarse de esa autocrítica, porque va a venir el referee de la revista y a decirle: su artículo es una porquería porque no está de acuerdo con este experimento. Pero en otros temas yo creo que es un peligro más grave que tienen. Los científicos tenemos otro, por ejemplo, la visión especializada y la pérdida de visión global, por supuesto, cada cual tiene sus efectos secundarios, ¿no? De acuerdo. Me gustaría decir algo. Sí, Fernando Díez y después Ramón Queralto. Venga, Fernando. Yo voy a poner paz. Bueno, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Yo quería hablar Voy a intentarlo. Pero primero que que hable Jesús. Bueno, ya no sé lo que quería decir, pero veo aquí que ha apuntado la palabra madre. Eso me recuerda, como mencionó Jesús Mosterín. Yo pienso que la ciencia, que encontrar un enfrentamiento entre ciencia y metafísica, me parece que es un error, porque al fin y al cabo si la ciencia reniega de la metafísica, está renegando de su madre de alguna manera, ya que obviamente, que igual como dice Popper, históricamente toda ciencia ha nacido de la metafísica. Luego también se ha insistido en el tema de la ambigüedad del pensamiento místico o mágico. Pero aparte de lo que ha mencionado Fernando, que hay un paradigma universal, yo quisiera decir, cuando se opina así, es que realmente se desconoce bastante lo que es la mística hindú. Porque la mística hindú está tan analizada desde hace 25 siglos que tienen perfectamente detallado todos los estados de consciencia, a los cuales han accedido místico tras místico tras místico, en fin, entre el yo consciente y el yo superior, o entre el alma individual y el alma universal, hay 6 niveles perfectamente definidos. Y entonces, claro, hablar de cuando la mística luego puede tener mucha rigurosidad. Claro, no, tú siempre que hablas de mística sacas ejemplos, pues eso, de principios esotéricos, pero no es así. Por otro lado, también me admira la convicción que tienes con que ahí hay un vaso. Porque yo, de luego, no tengo esa convicción, porque si mis ojos tuvieran el poder de un microscopio, yo no vería, los límites los pondría en otro sitio muy diferente. Yo pienso que todo lo que llega por los sentidos ocurre nada más que en la mente. Una mosca no ve un vaso, un perro no ve un vaso. Fuera de la mente hay algo, pero no sabemos lo que es. De luego no hay este vaso. Yo lo veo así, pero si tuviera otro medio de percepción lo vería de otra manera, lo cual quiere decir que eso no existe en sí mismo. Sí, pero ahora, perdona, cuando dices eso, a mí me parece, los filósofos lo han dicho a veces, incluso grandes como a mí me parece que no estamos actuando como pensadores, sino como actores de teatro. A mí me parece que es puro teatro poner en duda que este vaso esté aquí. Desde luego, yo no sé si la mosca o el ciego lo vería y tal. No, lo que no sabemos. Que es un objeto para un sujeto, para un sujeto, pero en sí mismo el vaso no hay más que partículas subatómicas. Esto es lo que Wittgenstein hablaba. Tu mente organiza el bubo y el vacío primordial en forma de vaso. La mente pone el límite ahí, pero si yo tuviera otra capacidad, el límite de mi conocimiento con otros medios de percepción lo pondría en otro sitio muy diferente. A ver, Ramón Queralto, que quería traer paz, lo que opina del vaso. ¿Existe o no existe el vaso, Ramón? No sé si podré introducirlo al final porque es un elemento nuevo que acaba de llegar. No, a mí, pero hay una cosa que sí me interesa, de la que sí me interesa partir y que normalmente no se le echa mucha cuenta, y es lo que ha dicho Fernando, de que efectivamente los testimonios que tenemos de los místicos
de cualquier tipo de religión Son idénticos. al final uno dice, bueno, esto es lo mismo, lo que están diciendo uno y otro, con un lenguaje un poco distinto, pero es. Ahora, entonces, ese conocimiento, vamos a decirle, es conocimiento universal, perfectamente de acuerdo. Ahora, lo que lo diferencia del conocimiento científico, que no tiene además por qué serlo, porque es que ni el objeto del místico, ni la finalidad del místico pretende los objetos y la finalidad del científico. Sí, es que es el conocimiento de la esencia del universo, si lo persigue, la búsqueda es la misma. Bueno, pero es que esa esencia del universo se puede ver de distintas maneras, pero, son como un icosaedro que tiene muchas caras, todos captan. Pero Ramón, pero hay una esencia en el fondo de toda la Sí, pero estoy seguro que los dos, bueno, yo por lo menos no entiendo mucho de mística, pero yo he leído a Santa Teresa de Jesús y yo he leído a Sankara. He leído bastante a Sankara. Y entonces, a mí me deja muy perplejo oír que Santa Teresa de Jesús y Sankara dicen lo mismo. Yo encuentro que lo que dicen está tan a años luz de distancia, o sea, que los elementos, digamos, personales y afectivos tal que hay en Santa Teresa son tan distintos de los elementos que ven en Sankara, que decir que todas las místicas son lo mismo. Bueno, Santa Teresa tiene que revestirse en defensa propia de una terminología cristiana, pero claro, si le quitas ese caparazón... Lo que estamos diciendo, y yo eso lo he oído y yo creo que lo he comprobado honestamente, es que al final, el mensaje final, lo último, es el mismo es siempre. Muy parecido, por lo menos, o tiene mucha hermandad, o sea, suena mucho el uno al otro. Ahora, lo que lo diferencia de la ciencia es, yo creo que es lo siguiente. Ese conocimiento, vamos a llamarlo universal, con todas las comillas que lógicamente tú y yo le queramos poner, ¿no? Ese conocimiento universal es experimentable y utilizable por todos en sus efectos, en sus aplicaciones. Bueno, por todas las personas que hayan alcanzado un determinado grado, un determinado nivel mental, pero eso también vale para la ciencia. La ciencia no son asequibles a un analfabeto. Esa es la diferencia, esa es la diferencia, que por lo que sea, por la etapa histórica en la que estamos, la ciencia es utilizable de una manera mucho más general, mucho más colectiva, porque todo el mundo se sube al autobús, todo el mundo viene en un tren, todo el mundo puede darle a una llave de luces, etcétera. Pero aquellos que no han llegado a ese estado intermedio, uno de los 6 estados... Sí, pero no todo el mundo sabe lo que se dijo en Copenhague, y por lo tanto, cuando tú hablas de eso, tienes que explicarlo otras cosas, ¿no? Pero sí me concederás que en sus efectos generales, el conocimiento científico sí abarca más, o sea, abarca más usuarios, si se quiere. Y entonces yo creo que esa es la gran... Y esa es la misma forma que una mala novela tiene más lectores que una novela de élite. Bien, pero yo pienso que interpretar un proyecto científico con física cuántica me parece que lleva muchísimo más tiempo, más dedicación, que probablemente alcanzar lo inefable. No, pero si y la mística se puede plantear como un proyecto científico si tú eliges a, yo que sé, una muestra de personas muy capacitadas, tan capacitadas como están los científicos para su dedicación, coges entre las comunidades, especialmente orientales, jóvenes de 30 años, con una capacidad personal y una tendencia espiritual muy fuerte, haces un experimento con ellos, antes de que hubieran llegado a comprender la teoría cuántica, es muy probable que hubieran alcanzado lo inefable. Y yo creo que esto se puede... Pero ¿por qué asimilar la experiencia mística para que sea intersubjetiva, para que sea intersubjetiva y se pueda afrontar una deducción para que como proyecto unos principios para que luego se pueda plantear una deducción. Como proyecto científico. Pues para que luego para que sea intersubjetivo y transferible. Tú sientas unos principios y unos conceptos con brevedad que se echa encima la publicidad. Solamente una cosita solo por decir, hombre, hemos dicho lo del experimento de la experiencia, que te acuerdas al principio. Sí, ahora voy a decir una cosa que evidentemente no quiero ni que sea científica ni que sea aceptada por un científico, es que me da igual. Es que me da igual que la acepten o no, me da igual. Claro. Y además estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho como científicos, estoy totalmente de acuerdo. Es que yo no soy científico en este sentido, pero suscribiría todo porque os escucho, os entiendo, creo que os entiendo y estoy de acuerdo, porque es un lenguaje que utilizáis al que yo tengo un acceso como persona que escucha y que me parece que entiendo. Y me parece muy bien. Ahora, le voy a decir una cosa a él, porque ha hablado esto de si esa experiencia es posible, comunicable, o todo el mundo, esa cosa que ha dicho antes y tal. Y quiero decir una cosa, digo que con respeto a vuestro propio silencio me gustaría decir esto, y es el acceso al que se tiene al final, en la medida en que yo he podido estudiar pues también los orientales y tal, es que se llega a un estado de silencio, pero es un silencio que no es la ausencia de ruido, por lo tanto ya no hablamos de física, no hay ruido, es decir, en la medida de lo posible, porque me diréis, ¿cómo es posible que no haya? Bien, de acuerdo con la pregunta, pero se llega a una percepción subjetiva de silencio al que se puede llegar
por la práctica y la experiencia. Es decir, no hay ningún ser humano que no pueda legar. Si quiere entrar en la práctica, es lo mismo, es que decir, ¿quiere usted comprobar eso que es científico? Pero pues entienda usted cómo funciona. Muchos años. No, es que no lo quiero ver, mirar. Bueno, pues no entenderá usted nunca cómo funciona este experimento. Hay un laboratorio interior, entre comillas la palabra laboratorio. Cuando se llega a ese silencio interpelante, yo siempre digo interpelante para que no se quede uno perdido por ahí, que es un juicio crítico, se hace uno, es una autocrítica. Pero ese silencio al que se llega, se puede llegar. Y puede llegar todo el mundo, todos los que estamos en el plató pueden llegar. Ahora, esto sí, si niegan la experiencia, porque dicen esto es tuya, sí, claro que es mía, pero yo te digo cómo he llegado. Y he cogido tradiciones que me han explicado cómo han llegado otros. Desde Santa Teresa como Sacarasay. Me han explicado métodos para que yo experiencias prácticas, que yo practique, y veremos si yo desemboco en ese río de silencio o en ese mar de silencio del que tú me hablabas. Y te digo una cosa, la gente que más o menos nos hemos metido en este mundo, humildemente lo digo, y a lo mejor no he llegado ni a vislumbrar nada de lo que estoy hablando, que también podría ser, hablamos mucho hasta que llegamos a un punto en el cual no importa hablar. ¿Vale? Decimos, vale. ¿Por qué hemos llegado a ese silencio? ¿Ves lo que quiero decir? Eso pasa un poco. Y tú me dirás, es que yo no quiero que esto sea científico, ni digo que sea un método científico, ni digo que sea digo que eso es la situación a la que un ser humano, de la condición humana, que no solamente son condición humana los científicos, todos los demás también pertenecemos a la condición humana. Claro. Y tenemos nuestra experiencia y entendemos Bueno, tengo que interrumpiros por segunda vez después de los anuncios, Fernando. Jesús, ¿quién era el que dijo lo de la noche en la que todas las vacas son negras? Bueno, pues también San Juan de la Cruz dijo lo de la noche oscura del alma, que es lo mismo, e incluso el pueblo soberano dice la hora en la que todos los gatos son pardos. Es exactamente el mismo concepto. Y Wittgenstein dice, de lo que no se puede hablar, más vale callarse. Bueno, pues callémonos un poquito para que entren los anuncios. Tercer y último tramo del Faro de Alejandría. Estábamos enzarzados, que no siempre lo es, entre la ciencia, la filosofía y la mística. ¿Cuál de esas tres vías de observación es más idónea para alcanzar el meollo de la realidad que nos rodea, nos contiene y nos invade? 5 doctores tiene esta iglesia, ya saben ustedes quiénes son. Os voy a pasar la palabra para que hagáis con ella lo que os dé la gana, pero antes me voy a permitir leer un fragmento del libro Los científicos y Dios, de Antonio Fernández Rañada, y otro fragmento del último libro de Fukuyama, El fin del hombre, que ha sido publicado por Sine Qua Non en España. El fragmento, el párrafo de Fernández Rañada dice lo siguiente. Entre los muchos testimonios que avalan lo perentorio de esa búsqueda, elijo aquí 3 provenientes de ámbitos diversos. 1. La llamada de atención del novelista Milán Kundera en su ensayo La desprestigiada herencia de Cervantes sobre cómo esta época de degradación y progreso conduce a lo que llama paradoja terminal de la historia. La Edad Moderna destruyó los valores de la Edad Media, pero tras el triunfo final de la razón, lo irracional en estado puro se apodera del mundo sin que ningún sistema de valores pueda oponerse. 2. El libro La nueva alianza de los científicos. Prigogine y Stengers, con su propuesta de buscar desde la ciencia el reencantamiento del mundo, gracias a una nueva alianza entre los seres humanos y la naturaleza, para sustituir con ella a la antigua, rota por una interpretación esquemática e injustificada de la ciencia. Y 3, la opinión del filósofo Eugenio Trías de que, en contra de lo que muchos suponen, la modernidad, a pesar de la propuesta de la muerte de Dios, no es época de destrucción de lo sagrado, sino más bien solo tiempo de su ocultación e inhibición. Y lo que añade Fukuyama es lo siguiente. La religión a menudo intuye verdades morales que comparten personas no creyentes, quienes no comprenden que sus ideas laicas sobre ciertas cuestiones éticas obedecen a la fe en la misma idea que las ideas de las personas religiosas. Muchos científicos pragmáticos, por ejemplo, tienen una concepción materialista y racional del mundo, pero sus nociones éticas y políticas se basan en una suerte de igualdad liberal que no difiere tanto del concepto cristiano de la dignidad universal del hombre. No está claro que la igualdad de respeto para todos los seres humanos exigida por el igualitarismo liberal dimane lógicamente de una comprensión científica del mundo en lugar de constituir un artículo de fe. Me parecen interesantes ambos párrafos. Silencio. El silencio que invocaba Olez antes de los anuncios. Bueno, vamos a ver.
En primer lugar, yo creo que así como hay que defender la ciencia, pero solo en el sentido de no confundirlo todo y pensar que lo que no es ciencia, es decir, la ciencia es lo que sabemos, y entonces hay muchísimas cosas que no son lo que sabemos y por lo tanto no son ciencia. Pero por otro lado, es necesario tampoco pensar que la ciencia es la Virgen del Pilar o que es una especie de panacea universal que va a resolver todos los problemas. Y por ejemplo, lo que tiene razón el párrafo este de Fukuyama que acabas de leer, Fernando, en que de la ciencia, de todo lo que dice la física y todas las ciencias conjuntas, no se sigue que tenga que haber un igualitarismo político. Obviamente no. Es decir, nosotros podemos ser liberales o podemos ser igualitarios o podemos no serlo, pero eso es independiente de la ciencia. O sea, lo que no podemos esperar es saber si el último progreso de la mecánica cuántica nos va a decir si tenemos que ser liberales o no, o igualitarios o no, de izquierdas o de derechas, o republicanos o monárquicos. Obviamente esto no se sigue de ninguna de las teorías científicas actuales ni previsiblemente futuras. Por lo tanto, la ciencia a mí me parece que tiene un interés muy grande, el interés que tiene el saber, que es una de las posibilidades. Nosotros los seres humanos tenemos diversas posibilidades, tenemos desde la posibilidad, qué sé yo, pues de andar y de saltar, hasta la posibilidad de hablar, la posibilidad, no sé, de tener un orgasmo, que tienes la posibilidad de comer, la posibilidad, y una de las posibilidades que tenemos es la posibilidad de conocer, que es una posibilidad interesante, porque por ejemplo, cuando Aristóteles en la Ética Nicómaco se pregunta por cuál es la felicidad humana, entonces él dice, la máxima felicidad humana consiste en, una vez satisfechas las necesidades, digamos, materiales elementales, dedicar la mayor parte del tiempo posible a la contemplación espiritual, a la contemplación teórica, a la contemplación de la realidad tal como ésta es, al saber. Y esto produce un tipo, hablaba Fernando de la bienaventuranza, esto según Aristóteles no empleaba esta palabra, pero esto produce un tipo de bienaventuranza, si se quiere hablar así, en el cual consiste la máxima felicidad humana posible. Y entonces Aristóteles, que seguramente de todos los filósofos de la antigüedad era el que más placeres había gustado y el que había tenido una vida más equilibrada, porque los otros todos eran un poco extraños en diversos sentidos, entonces llega a esta conclusión. Entonces los seres humanos, nosotros tenemos, entre otras, la capacidad de conocer. Y así como, por ejemplo, tenemos la capacidad de comer y podemos morirnos de hambre, o podemos comer justamente para sobrevivir, o podemos comer muy bien, pues como tenemos esta capacidad cognitiva, pues podemos, digamos, desarrollarla más o menos, a esto se refiere la ciencia. Pero tenemos otros muchos problemas. Tenemos problemas de salud, tenemos problemas de amor, tenemos problemas de todo tipo, y desde luego tenemos problemas éticos y políticos. Y los problemas éticos y políticos no los soluciona la ciencia. Entonces, la ciencia, hay que distinguir la ciencia del cientifismo. El cientifismo sería una especie de superstición que pensaría que solamente hay una cosa que es la ciencia, y si la ciencia progresa suficientemente lo va a solucionar todo. No, la ciencia no lo va a solucionar pero sin todo. embargo, eso es lo que piensa la mayor parte de la gente ahora. Tú existe un problema y te dicen, y eso es una actitud religiosa y no científica, te dicen algo en contra de la ciencia. Lo encontrará o eso no es lo que cree la gente, claro, es lo que yo digo, lo encontrará o no lo encontrará, porque no sirve para todo. Pero quiero decir que la gente vive en una dimensión religiosa de lo científico. No, pero se ha convertido la ciencia en una nueva religión. Es que realmente hay que entender lo que pasó en el siglo XIX. De repente aparecieron unas ideas nuevas sobre el mundo que empezaron a resolver problemas de una manera espectacular. Hasta problemas de salud. La gente empezó a curarse mejor, había el higienismo, había menos enfermedades, la economía fue mejor. Y entonces eso fue como una iluminación tremenda, ¿no? Pero vino el siglo XX con la rebaja, con la Primera Guerra Mundial, donde la tecnología del arte de matar causó mucho sufrimiento, el holocausto, etcétera, etcétera. Y entonces el problema es que se habían hecho unas promesas exageradas, porque sobre la base de que la ciencia presentaba un automatismo que necesariamente nos haría mejores. Y la educación, se confía mucho en la educación. La terrible comprobación del siglo XX es que las personas, siendo más educadas y teniendo más conocimiento científico, pueden hacer eso que se cita muy a menudo, de haber unos alemanes nazis que están quemando a unos judíos y luego se van a tocar música de Bach maravillosamente y disfrutando con ello, ¿no? Es decir, que el hecho de que simplemente dejemos funcionar ese automatismo, incluso de la educación, y no solo de la ciencia, no garantiza que seamos mejores. Es preciso hacer algo aparte, y hacer algo aparte exige una mayor madurez, y eso no es científico. La ciencia nos da oportunidad de ser mejor, pero si no lo acompañamos con otra cosa, pues no es suficiente. Y eso hace que
tampoco estén justificadas las acusaciones que se hacen que la ciencia tiene la culpa. Al fin y al cabo, la ciencia da poder a los seres humanos, no les explica cómo se usa, pero hay unos políticos que no suelen ser científicos, la mayoría son abogados, que son los que toman las decisiones finalmente, ¿no? Sí pasa. Que si la ética realmente fueran principios universales, tenemos un código legal que podría funcionar también como la constitución de cualquier país. O sea que la ciencia también podría contribuir a este sistema desde el punto de si metemos a la ética como principios universales. Y luego también me gustaría hacer, para cambiar un poco, volver un poco al tema menos sociológico y más científico, metafísico, me gustaría rendir mi pleitesía a la ciencia en una cosa, y es que en las fórmulas matemáticas, a mí las fórmulas matemáticas, yo que sé, la fórmula de la relatividad de la gravedad de Einstein o la de Newton, me parece una emoción religiosa. Yo pienso que son los auténticos símbolos que tanto buscan los esotéricos. Me parece que la fórmula matemática, una fórmula física expresada en matemáticas, me parece el símbolo más alucinante que hay. ¿Por qué? Porque conecta exactamente dos mundos, que es el fin de los símbolos. Es decir, conecta el mundo del cerebro con el mundo de la experiencia, del mundo de la materia. El pitagorismo. Sí. Eso me parece algo sorprendente. Me parece sobre todo que tengamos... Los físicos están de acuerdo contigo. Pero claro, pero en relación con lo que estaba diciendo Jesús y lo que decías tú antes también, hay un problema grave, y es que la experiencia científica es transmisible de generación en generación. En cambio, la experiencia ética no. Eso significa que hay un progreso científico, o tecnológico, o económico incluso, pero no hay un progreso moral. Es que la ciencia y ahí es donde... tiene que ir acompañada por un progreso moral. Pero es que eso es imposible, el progreso moral. Porque bueno, las experiencias de una generación no son trasladables a la el uso de la siguiente. ciencia, por supuesto, no el conocimiento puro que se escribe en un libro, sino las aplicaciones de la ciencia. Pues la ciencia, si en este momento hay una hambruna en África, pues puede dar los mejores procedimientos para socorrer a los niños y que se salven y se descubren sus enfermedades. Pero si quieres, cínicamente, también te da los mejores procedimientos para aniquilarlos, ¿no? O sea que la ciencia tienes que acompañarla con unos valores que no son científicos. Son valores, tú dices, yo quiero que los niños se salven. Eso no es una afirmación científica, es una decisión que tomas. Creo que se puede llegar a afirmaciones como dice Antonio, la ciencia en sí misma, y la técnica también en sí misma, no es responsable ética y políticamente de nada. Es decir, cualquier cosa que nosotros tengamos, la podemos utilizar, la energía atómica, la podemos utilizar para las bombas atómicas, ¿no? Pero es que antes de la energía atómica, no sé, la dinamita del Nobel, de los premios Nobel, pues la podemos utilizar para hacer obras públicas y para hacer túneles y para hacer tal, que podemos para matar gente. Pero el hierro, la edad de hierro, pues se utiliza inmediatamente, por un lado, para hacer arados y cultivar la tierra mejor, lo cual es una cosa buena, y se utiliza para hacer espadas y lanzas de tal. Pero incluso si no tuviéramos en la edad de piedra, estas hachas de piedra servían tanto, por ejemplo, para preparar pieles y tal, como para romper la crisma al vecino. Pero antes de tener piedra, si no tuviésemos más que manos, nosotros las manos podemos utilizarlas para acariciar a alguien, por ejemplo, estrangular. Y también para estrangularlo. Pero incluso si nos sajan las manos, podemos utilizar los dientes para matarle a uno de una especie de dentellada. Todo eso en la es verdad, pero Jesús, en cambio, del silencio de los corderos, aquel tío del mordisco. Pero en cambio las herramientas que utiliza el místico, que no es el arado, que no es el hierro, que no es la energía nuclear, por ejemplo el amor, eso sí es en sí mismo bueno para todo el mundo. Nunca cabe hacer un mal uso del amor, si está rectamente entendido. Bueno, la palabra amor significa muchas cosas, pero en cualquier caso, lo que sí es cierto... No al amor egoísta, me refiero al amor desprendido, al amor generoso, no al amor pasional. What has love to do with it? Pero lo que no hay que pensar es que la mística, pues para volver al tema caro a Fernando, que la mística es algo, digamos, opuesto por sí mismo a la ciencia. Hay que decir, como también ha insinuado Antonio, que muchos científicos son místicos. Es decir, Kepler era un místico. Einstein era un místico. Schrödinger era un místico. Es decir, ellos, lo que pasa que normalmente estos científicos, por ejemplo, Einstein, él lo que siempre, porque muchas veces, como era un personaje tan famoso, era el científico más famoso del siglo XX, sin duda, los periodistas siempre... El personaje más famoso, no el científico. A pesar de que era un hombre del siglo XIX, porque no era un hombre del siglo XX. Pues le preguntaban siempre los periodistas que si él era religioso. La pregunta se le hicieron 400 veces y está en 400 entrevistas. Y él siempre contestaba lo mismo. Y siempre contestaba, bueno, depende de lo que usted entienda por religioso. Entonces él distinguía lo que él llamaba la religiosidad, que él llamaba supersticiosa, que era en definitiva la religiosidad dogmática, la religiosidad de las religiones positivas. Y en él estaba completamente en contra, y de los dioses personales y de las inmortalidades y todo eso estaba en contra. Pero él decía que había una especie mística
que era lo que él llamaba la religiosidad cósmica, el ánima mundi, y que en este sentido está dicho él desde, era, Grecia. pero toda la vida de Einstein fue eso, él fue un místico de esta religiosidad cósmica. Por eso fue científico, porque tuvo la intuición espiritual para captar realidades más allá de los sentidos, de lo tú conocido, ¿no? decías en esta entrevista que yo citaba antes que Einstein se enfadaba mucho cuando alguien le suponía ateo. Sí, sí, porque él eso lo consideraba como algo muy importante. Y es curioso, además, y enlaza con lo anterior, que cuando él defiende su idea de la religiosidad cósmica, menciona como primeros o como antecedentes los salmos de David y algunos escritos de sánscrito, que eso sin duda a vosotros tiene que interesar. Y a Buda y a Spinoza. Le parece que se estaban acercando a eso. Y también sobre... No sé lo que iba a decir ahora. Se me ha ido la idea, pero vuelvo sobre ella. La crítica que se suele hacer, y desde luego se hace mucho desde la ciencia a la mística, es que muchas veces se trata pues de trastornos mentales, de desequilibrios más o menos emocionales. psicóticos. No es culpa de la materia No, pero misma, ¿no? sí, exactamente. Y entonces a mí me parece que ese es un punto importante de discutir. Yo, por una parte, el maestro Eckhart, al cual no lo conozco bien, pero sí he leído algunas cosas, y me parece que era un gran místico y un hombre de una racionalidad tremenda, era una persona enormemente racional, lo cual va un poco en contra de esa idea, ¿no? También. Y luego también quisiera mencionar el libro de William James, de Variedades de la experiencia religiosa, porque este hombre se planteó estudiar el tema religioso desde un punto de vista distinto, propio a su especialidad de psicólogo o psiquiatra, y mirarlo desde el punto de vista de la experiencia. Antes estábamos hablando, no tanto de ver si racionalmente puede existir o no, sino de la experiencia. Y una de las cosas que se planteaba en ese libro es ver hasta qué punto quienes tienen experiencias religiosas son personas con ciertos desequilibrios emocionales, etcétera, bueno, místicas, o religiosas en general. Y él concluye que hay de todo y que no se puede decir que las personas que tengan esa experiencia estén caracterizadas mayoritariamente por algún tipo de desequilibrio emocional, que es lo que a veces se habla. Y yo por eso este tipo de cuestiones las veo con mucha curiosidad, y una curiosidad crítica, eso sí lo debo decir, pero con curiosidad. Es que yo pienso que el arma fundamental del científico puede basarse en la deducción o la inducción, pero sin una tendencia, sin una intuición espiritual, sin una predisposición a la mística, es muy difícil captar las realidades universales y captar los principios. A mí me parece que ser científico sin tener un temperamento místico no debe ser nada fácil, porque el arma ha de ser la intuición. Hay también muchos científicos que no tienen temperamento místico. Y grandes descubridores también de grandes fórmulas. Pero esos son los que se plantean la cuestión globalmente, abundan más. Pero hay muchos que están en un tema... Todo lo del siglo XX, grandes casos de la física moderna, todos tienen un ramalazo místico muy considerable. Es difícil generalizar, porque hay un poco de todo en la viña del Señor. El impulso del que nace el místico y del que nace el científico y del que nace el filósofo es el mismo. Sí, no intentar responder a las preguntas que nos planteamos sobre el por qué, el cómo, el hacia dónde del universo. A fin de cuentas es el asombro. Pero en cualquier caso, lo que nosotros, cada uno de nosotros, porque en definitiva todas estas cuestiones al final tienen una precipitación que es en uno mismo. Entonces, cada uno de nosotros lo que tiene que tener claro es que no tiene por qué renunciar a ninguna de las dimensiones de su personalidad. Es decir, que entonces lo que claro, esto uno puede ser a la vez un místico y puede ser a la vez un científico y puede ser a la vez, qué sé yo, pues un amante y un gastrónomo y lo que quiera. Uno puede ser varias cosas a la vez. Lo que de todos modos esto hay que completarlo diciendo que hay que tener también el cuidado de simplemente no caer en el caos o en la esquizofrenia. Es decir, uno tiene que hacer un esfuerzo por mantener una cierta coherencia. Es decir, que por ejemplo, aunque uno pueda tener, digamos, visiones místicas y pueda tener especulaciones de todo tipo y emociones de todo tipo, en principio a mí me parece deseable que estas cosas no contradigan a lo que uno sabe. Es decir, que si yo, por ejemplo, sé que mi hijo pues es el último de la clase, bueno, yo puedo pensar que a pesar de todo es el más guapo y el más no sé qué, pero si realmente es el último de la clase, no puedo mantener que realmente es el mejor estudiante de la clase. Es decir, hay que mantener una cierta coherencia, pero esto no significa renunciar a ninguna dimensión. En definitiva, bueno, pues... lo contrario significa estar loco, claro. Significa perder de vista la realidad. Quería señalar una cosa con respecto a lo que ha dicho al principio, o sea, si a través de la mística se pudiera encontrar una ética de tipo universal, o sea, principios universales. Como proyecto vuelvo a decir que me parece espléndido, si fuera posible. Entonces, yo voy a dar el supuesto de que fuera posible encontrar una serie de principios universales más o menos compartibles acceder y tal y cual a ese estado de conciencia. Ahora, el problema es que después
los principios éticos se aplican a situaciones concretas. Y entonces ya está, y entonces se establecerían una serie de reglas de comportamiento. Pero en el momento en que se aplican a circunstancias concretas, ya hay una serie de elementos culturales, educacionales distintos de cada cultura, educaciones, etcétera, que habría que admitir que hay diversas traducciones posibles para convertirlo en regla de comportamiento a los principios universales. En el campo de la moral más que de la ética, Bien, poniendo la moral un de acuerdo, pero es que debajo, la ética, si no desemboca en el campo de la moral, finalmente es curioso. Entonces, Es curioso como este programa, que quería ser un programa de teoría del conocimiento, por así decir, se ha ido poco a poco trasladando hacia la ética. Bueno, pero vamos a... Sí, si ya el proyecto de deducir la ética a partir de la ciencia es un proyecto que tiene muy pocas posibilidades de llevar a cabo, a partir de la mística todavía es mucho más difícil o imposible obtener ningún tipo. Lo que pasa es que me parece que hay que olvidarse de esta especie de reduccionismo y reducir unas cosas a otras. Es decir, la ética es una dimensión humana. ¿Por qué tenemos que ser éticos necesariamente, con independencia de la ciencia y de la mística? Tenemos que ser éticos por la sencilla razón... No, pero espera. Nosotros somos unos animales que estamos genéticamente indeterminados en nuestra conducta, en parte determinados, pero en gran parte indeterminados. Y es esta indeterminación genética de nuestra conducta la que hace que constantemente y cada 2 por 3 tengamos que tomar decisiones y decidir entre esto y lo otro, porque no está unívocamente determinado lo que tenemos que hacer. Naturalmente, si nos caemos desde el piso 30 de un rascacielos y vamos cayendo, entonces la ley de la gravedad, cara Antonio, pues ya nos dice lo que hay que hacer, no tenemos nada que decidir. Pero si estamos arriba del todo y estamos pensando si tirarnos o no, ahí sí que tenemos que tomar una decisión. Entonces, como constantemente tenemos que tomar decisiones, constantemente vamos a estar en un plano ético, pero lo que me parece a mí completamente, digamos, ingenuo y utópico es pensar que va a venir una especie de gran señora que va a ser la mística o la ciencia o no sé quién y nos va a solucionar estos problemas. Estos problemas, mientras seamos seres humanos, los vamos a llevar encima nuestro, la mochila siempre, nadie nos los va a solucionar. Alan Watts, que era al mismo tiempo teólogo, científico, filósofo y místico, decía que si te caes de un 5.º piso, sí puedes actuar. Tienes que procurar ser como un niño, no tensarte, y muchos niños efectivamente cuando caen de una gran altura no se matan porque caen blandos. Y entonces no hay estrellamiento, no hay enfrentamiento. O sea que incluso ahí se puede actuar. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver. ¿Existen universales éticos? ¿La conciencia de eso que llamamos bien, el bien y el mal, son bien y mal para todo el mundo o no? ¿Tú admites esa universalidad de la ética o no? No lo estoy afirmando, te estoy preguntando. Si existe eso, entonces... Como tú decías, el problema de la ética no es el problema de este programa. Yo lo único que me parece bien que se haya surgido aquí es que me parece que estamos, me imagino que en fin, si lo pensamos un poco, que estamos todos fácilmente de acuerdo en que ni de la ciencia ni de la mística se puede deducir la solución de nuestros problemas éticos. No, esto es lo único. Permíteme añadir que me alegro mucho que no se deduzca de la ciencia, porque claro, se ha intentado hacer. Y se ha intentado hacer. Con resultados desastrosos, porque van a un darwinismo social que al que vaya mal, pues... los nazis, sin ir más lejos, o la biología bajo Stalin, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, pero a lo mejor está bien machacar a los débiles y a lo mejor está mal, pero lo que me refiero que la cuestión no la va a decidir la ciencia. Una palabrita querías... Una palabrita sobre la ética, o sea, si hay un universal ético del bien o el mal. Desde el punto de vista formal, claro que lo hay. Ahora, el tema es cómo llenamos esa formalidad de contenido. Entonces, la experiencia de la vida, la cultura por una parte, etcétera. Entonces habría que hacer una especie de curva envolvente de todo eso, si fuera posible, para hablar de un bien o un mal universal. A no ser que, y esta es mi hipótesis que desarrollo en un libro, en un libro ya publicado. De próxima aparición, Ética, Tecnología y Valores. ¿Cuál es? Ética, Tecnología y Valores en la Sociedad Global. ¿Quién lo va a publicar? Tecnos. Y tiene el subtítulo de El caballo de Troya al revés. Y después hay otro libro que también va a salir que se llama Ética de la Felicidad. Y ahí es donde voy. Si hay algún universal, me parece a mí, es mi propuesta nada más, un universal por donde pudiera salir la ética es convertir como primer mandato moral la búsqueda de la felicidad. Y aunque pueda parecer extraño, si se convierte la ética, o sea, como primer mandato moral, la búsqueda de la felicidad, y se entiende cuáles son los significados formales, no de contenido de la felicidad, porque eso es imposible, entonces sería un posible universal ético de tipo formal, pero que desembocaría en vectores éticos concretos.
Bueno, esa es mi propuesta, y está escrita. Está escrita para publicarse. Podemos dejar esa propuesta, si os parece, para un futuro programa, porque se nos ha acabado el tiempo. Pero a mí me gustaría una última y brevísima pregunta. Bueno, creo que hemos llegado todos a la conclusión, incluso tú, Jesús, de que existe lo que Fernández Rañada llama lo transcientífico. ¿Cómo podemos acceder al conocimiento de lo transcientífico? ¿Qué criterio, qué método, qué sistema de gnosis epistemológico podemos seguir para conocer lo transcientífico? ¿O tenemos que ignorarlo, suspender el juicio? Vamos a ver, lo transcientífico, digamos, se referirá a nuestras actividades y actitudes no científicas. Es decir, en la medida en que conozcamos algo, esto que conozcamos, esto que sepamos, constituirá la ciencia. Es decir, la ciencia, ahora hay cosas que, imagínate, es posible que existan los fantasmas incluso, y que nosotros hasta ahora no hayamos logrado conocerlos. Los que hacen parapsicología y tal se les toma por charlatanes normalmente, pero a lo mejor tienen razón. Y al final resulta que contra todo lo que se ha dicho, pues los fantasmas existen y la telepatía existe y todas estas cosas. Bueno, pues muy bien. Si efectivamente es así, que aunque es difícil, no es imposible que sea así, entonces en algún momento llegaremos a conocerlo. Entonces constantemente estamos conociendo cosas que antes no conocíamos, es decir, nunca podemos pensar que el estado actual del conocimiento es el estado científico. Pero claro, la ciencia, lo que sea la ciencia es una función del tiempo. Entonces, siempre, si hablamos de contenidos, tenemos que decir F de T, es decir, tenemos que decir la ciencia de hoy, y podemos hablar de lo que sabemos hoy. Pero es que es así la condición humana, normalmente todas las cosas son hoy. No, pero hay una cuestión ahí que es importante, que es la pregunta de llegará un momento en que ya lo sepamos todo. Y eso ha sido defendido por algunas personas. Por ejemplo, Weinberg, un premio Nobel de Física, escribió un libro que se llama Sueños de la teoría final. Ya llegaremos y lo sabremos todo. O la alternativa es, lo que dices, es función del tiempo, pero siempre te va a quedar al final un velo. Pero la ciencia se ha encontrado con sus propios límites, con la constante de playa y el principio de incertidumbre sabe, por cierto, que jamás va a llegar al fondo de la cuestión. Había un poeta ripioso en el siglo XIX que decía: todo lo sé, del mundo los enigmas ya no son para mí lo que llama misterios sobrehumanos el vulgo baladí. Entonces, esta especie de situación tiene límites por arriba y por abajo. No, pero hay muchos presupuestos y por arriba sabe que nunca va a llegar. Pero hay muchas cosas que no sabemos, y una de las cosas que no sabemos es lo que vamos a saber en el futuro. Es decir, el futuro del conocimiento es imprevisible y ni siquiera sabemos si alguna vez vamos a llegar a una teoría total unificada o no. Es decir, pura y simplemente no lo sabemos. Y la actitud científica tiene como uno de sus componentes esenciales que en cada momento a muchísimas preguntas tiene que dar como respuesta: no lo sabemos. Pero hay una opinión que dice que, no me acuerdo quién es, que más importante que la mecánica cuántica y la relatividad es el concepto de que la ciencia jamás podrá penetrar hasta el fondo. Un segundo. Estoy de acuerdo contigo que incluso en la mística, si la mística lo supiera todo, sería muy aburrida. Por tanto, tiene todo por investigar. Bueno, Fernández Rañada, en esa entrevista que ya he citado varias veces del Cultural del Mundo, terminaba diciendo: si de algo se puede explicar todo, me interesa poco. Y suele atribuirse a Sócrates la frase de solo sé que no sé nada, pero también suele decirse que, igual que Galileo con su famoso de pur si muove, en realidad después de decir eso de solo sé que no sé nada, añadió por lo vaginis casi nada. Lo siento, fin del debate. Imposible llegar a conclusiones definitivas en 90 minutos largos de libre conversación. Quede constancia de mi gratitud a Jesús Mosterín, Los Lógicos, Ciencia Viva, reflexiones sobre la aventura cultural de nuestro tiempo, Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia. A Antonio Fernández Rañada, Los científicos y Dios y otros muchos libros. A Francisco de Oleza, La tabla redonda, primer volumen, Técnicas de iniciación, hay otros muchos volúmenes. A Fernando Díez, La India, Historia de una búsqueda, y a Ramón Queraltó, Razionalità tecnica e mondo futuro, y Karl Popper, de la epistemología a la metafísica. En ello estábamos. Con ciencia y sin ciencia, con magia y sin magia, con mística y sin mística, con espíritu y sin espíritu, todos ellos, todos ustedes y yo mismos estaremos calvos dentro de 100 años, eso es seguro. Pero, entre tanto, el Faro de Alejandría seguirá intentando pescar peces en el mar de la cultura. Volveremos a estar aquí la próxima semana. Gracias por la atención, buenas noches. Gracias.